9:38, estamos conversando a la vez con un abogado penalista y con un general retirado de la Policía Nacional para ver todos los alcances de la crisis, por llamarla así, que se ha desencadenado por la decisión primero del Ministerio del Interior de desactivar un equipo de policías que colaboraba con los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción. Vamos a tomar contacto con Joseph Campos sobre estos temas justamente. Señor Campos, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Qué gusto buenos días, doctor. Sí, usted es un constitucionalista. Queríamos conocer su punto de vista sobre los dos procedimientos que han coincidido sospechosamente. Por una parte, decisiones tomadas en el Ministerio del Interior y por otra parte, el operativo fiscal que está en curso y que ha afectado al hermano de la presidenta Boluarte, así como a su abogado, el doctor Mateo Castañeda, de la misma manera que a otros 6 ciudadanos. ¿Qué opinión le merece lo que sabemos hasta ahora de este doble procedimiento? Bueno, a tu productor lo primero que le pude decir era que yo lamentablemente sí no he hecho lo que me parece muy raro que los abogados hayan hecho, que es leer 192 páginas de resolución y sobre todo analizarlo en el tiempo que está transcurriendo. Yo no voy a ser irresponsable y voy a decir que voy a dar una opinión sobre lo que he escuchado y sobre lo que eventualmente se le imputa al abogado, porque ciertamente veo que ahora ya no es solamente peligroso ser político, sino también ser abogado de político, con lo cual... Pero no es en tanto que abogado que se le está deteniendo, sino por actividades de otro tipo que están desarrolladas. Cuando lea el documento completo. Es que yo comienzo en todo caso porque yo tampoco creo en los dramatismos, incluso en el énfasis que se le quiere dar a la situación. Porque si yo doy por hecho, yo no puedo participar de esa situación. Las personas estamos premunidos de una presunción que nos debería gobernar siempre. Y a mí más bien hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, el renacimiento de un juez que eventualmente aparecía, creo que extrañaba las luces, ¿no? Y la atención. Luego de haber puesto una cultura de instalar como una regla la prisión preventiva cuando era una excepción, que me refiero a Concepción, ¿no? A Concepción Carhuancho. Concepción Carhuancho. ¿No? Sí, claro, por cierto, o sea, una persona que instaló una cultura de prisión preventiva como regla en vez de excepción. Y ciertamente hasta se ganó como funcionario del año cuando él puso solamente en prisiones preliminares, en prisiones preventivas, que son cautelares y nunca sentenció a nadie. Y en esos casos hasta ahora no hay sentencia. Entonces, comencemos estableciendo un contexto importante. Lo segundo, se está instalando, sobre la base de afirmaciones, ¿no? La medida más restrictiva, como bien lo ha dicho Julio hace un rato, sobre el tema de la detención preliminar e incomunicación. Es una medida para lo que se dice que existe como problema, ¿no? Absolutamente desproporcional, ¿no? Entonces, comencemos con eso. ¿Y esto por qué? Porque la imputación se refiere a situaciones donde está en juego una interpretación sobre si hay un debate que pudo haber abierto una investigación preliminar tranquilamente y no instalar este acto realmente, pues, que bota un efecto, pero que no necesariamente corresponde a las situaciones, para mi gusto. Y lo que me pongo y más me preocupo es que yo, siendo un abogado de un político, resulta siendo que probablemente sea esto el inicio de una práctica que tenga la vocación de amedrentar. Doctor Campos, lo que se le atribuye a su colega Mateo Castañeda es haber ofrecido, de acuerdo al documento fiscal, no es un invento nuestro, de acuerdo al documento fiscal, es haber ofrecido al coronel Colchado ascender a general si se neutralizaba el trabajo de la fiscal Marita Barreto. Y ha trascendido también, y cito al periodista Carlos Paredes, que ha publicado esto en su cuenta de Twitter, o ahora X, que hay audios y videos que registran esas proposiciones ilegales. Entonces, pero investíguelo, no se trata del abogado por el mero ejercicio del derecho, sino porque, ¿me entiende? Hay otros actos vinculados que están al margen de su actividad como abogado de la presidenta. Y yo ciertamente, si eso hubiera ocurrido y existe todo lo que se dice, me parece correcto que lo investiguen. El punto está en haber iniciado todo esto. La otra vez lo hicieron con Arsenio Rey, justo con el abogado, el fiscal, que era la persona
que trabajaba siempre con Concepción, que era el caso de Domingo Pérez y cuando se metieron en un estudio de abogados en el caso de Arsenio Oré. En este momento se está haciendo algo. Cuando nosotros los abogados tenemos, que nos investiguen, por cierto, eso no es ningún problema, pero lo que no puede ocurrir es que se intervenga fácilmente un estudio de abogados, se levante información cualquiera y de manera indiscriminada cuando no tenemos una actividad protegida por secreto profesional. Entonces, en buena cuenta, a mí me parece que lo que deberíamos estar como punto de inflexión o de reflexión es comprender que esta medida, que es la más gravosa que existe, debería tener un reflejo en la situación que se está investigando. Y yo creo que eso me parece completamente discutible. Tomamos nota de su objeción y la vamos a tener muy en cuenta. Yo quisiera preguntarle sobre otro tema. Su patrocinada, la presidenta Dina Boluarte, ha dicho hoy, en el marco de una ceremonia en el Tribunal Constitucional, que la razón principal de la crisis económica que estamos teniendo, que ha llevado al aumento considerable de la pobreza en el Perú, es sobre todo las manifestaciones que se produjeron a finales del 22, principios del 23. Dijo que fueron 500 manifestaciones, todas violentas, y que el impacto sobre la economía de esas manifestaciones es más fuerte que el de la pandemia. Quisiera saber si usted, como abogado de ella en este tema, su responsabilidad en esas muertes, si conoce de dónde ha sacado la base empírica para hacer una afirmación económica de esa talla. Sostener que la pandemia, que duró más de 3 años, ha sido menos gravosa para la economía peruana que las manifestaciones que, según ella, fueron 500 y todas violentas. Bueno, ciertamente desconozco la fuente respecto a los temas numéricos. Lo que sí creo es que por encima de cualquier apreciación sobre tu opinión, porque efectivamente es una opinión, lo que sí puedo decir es lo siguiente, y gracias por expresarlo correctamente, son manifestaciones violentas, no protestas. Y esas manifestaciones violentas pintaron de una manera absolutamente irresponsable al país. Acá yo creo que la idealización de eso que ocurrió, que además no es una opinión de Joseph Campos, es una opinión de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que eso que se vio no tiene protección constitucional. La sentencia del juez San Martín del anteaño pasado. Segundo, la propia Comisión Interamericana señaló que eso que vimos no es protesta, de tal manera que eso tenía que ser reprimido. Y el ejercicio del deber constitucional del presidente de la República de hacerlo, no pudo haber sido a través de una orden que era el ejercicio de un deber constitucional, pudo haber tenido consecuencias que tienen que ser investigadas caso por caso. El impacto en la economía yo creo que existió, pero sigue siendo un tema que yo no estoy en la competencia para afirmar. Cuando la señora Boluarte le haga saber sus fuentes, nos las comparte, por favor, porque nos ha impresionado mucho esa afirmación, ¿no? Que el impacto de la pandemia ha sido menor que el de las manifestaciones violentas. Eso me parece que merece ser observado muy de cerca. Mávila, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Sí. ¿Nos espera, doctor? No, como ustedes quieran, si no, ya listo. No, ya le agradecemos más bien la entrevista. Muchísimas gracias. Si usted quisiera decir alguna palabra final. No, simplemente yo comparto que en estos momentos deberíamos recuperar un poco la sensatez. Creo que todas las situaciones tienen que investigarse, eso no me parece malo. El tema está en que cuando desarrollamos una acción investigadora por fuera de la competencia o excediendo la competencia que corresponde, generamos un grave daño a la democracia. Yo hasta ahora no soy el abogado de ninguno, por lo menos hasta ahora, de ninguno de los que están involucrados. No soy abogado de los Rolex y siempre he sido crítico de la forma como está investigando este Ministerio Público. Hoy aplaudimos, pero ciertamente luego nos vamos a arrepentir de estar generando o siendo condescendientes con los excesos. Las democracias se fundan precisamente en controlar al poder, a todo el poder, de quien venga. Nadie le quiere quitar ningún tipo de competencia al Ministerio Público, pero tiene que tenerla exacta, ni menos ni más. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Joseph Campos. Recordemos que es un abogado en temas constitucionales de la presidenta Dina Boluarte y que ha hecho un llamado a lo que ha llamado recuperar la sensatez. No podemos no estar de acuerdo con ese objetivo. 9:47, vamos a la pausa y regresamos.